Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros una vez más. Mi nombre es Fernando Motolinía y me da mucho gusto saludarlos y compartir nuevamente este espacio con todas ustedes y todos. Es un placer verles de diferentes estados de la República. Pues en esta ocasión, desde el Programa Nacional Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en el marco de los seminarios web que hemos estado realizando, en esta ocasión hemos preparado el tema creación de espacios lúdicos para la primera infancia, con la intención de abrir un espacio de reflexión, exploración y experimentación en donde logremos conceptualizar el tema del juego como una forma de esta forma del arte y el juego a partir de la expresión con relación en contextos de niñas y niños en los primeros años. También se abordarán algunos otros temas como comunicación, generación de ambientes mediante la preparación, selección, uso de espacio y materiales de acompañamiento con las y los adultos en los entornos en los que actualmente se encuentran las niñas y los niños de primera infancia. Hoy tenemos dos especialistas con gran experiencia en el tema de primera infancia y que han sido grandes colaboradores en Alas y Raíces desde ya hace tiempo. Ellos son José Agüero y Adrián Hernández y antes de poderlos poner a cuadro, quisiera platicarles un poco sobre ellos. Adrián Hernández es licenciado en actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral en el Centro Nacional de las Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes, 2004, perdón. Tiene estudios en la carrera de Literatura Dramática y Teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por su parte, José Luis Agüero nació en Córdoba, Argentina. Se formó como actor en la compañía independiente argentina Teatro La Luna entre 1993 y 2002. Estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes Figueroa Alcorta, donde obtuvo el título de maestro en artes plásticas en 1990 y profesor de dibujo y escultura en 1993. Reside en México desde el 2002, donde ha participado en diferentes montajes. Tanto Adrián como José Luis son codirigen la compañía de Teatro al Vacío y también les voy a platicar un poco qué es lo que hace esta compañía Teatro al Vacío. Desde el 2007, la compañía Teatro al Vacío, dirigida por José y Adrián, genera y acompaña experiencias artísticas significativas para y con niñes en sus primeros años. Ha presentado sus propuestas en centros culturales, museos, escuelas, hospitales, plazas públicas y espacios alternativos en México y otros países de Latinoamérica, Europa y Asia. La compañía Teatro al Vacío tiene como objetivo principal garantizar los derechos de las niñas al arte y la cultura, así como el respeto a la diversidad y la inclusión. La compañía es fundadora de Vincular Red Latinoamérica de Creación Escénica para los primeros años. Es parte de Small Size Ride International de Artes Escénicas para la Primera Infancia y Asistec México. Una cosa muy importante es que sabemos de antemano que además de promotores, talleristas y la comunidad artística que nos visualiza, también tenemos al público de padres, madres y acompañantes que participan en esta crianza de niñas y niños en los primeros años, por lo que los invitamos y las invitamos a tener un diálogo a través del chat que se vaya generando. Pues sin más, les agradezco a José y Adrián el acompañarnos en este momento y les cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias, Fernando. Nada, estamos muy contentos. Queremos agradecer la invitación de Alas y Raíces para compartir un poco de los temas que nos importan, que nos apasionan también, temas que hemos ido desarrollando a lo largo de un trabajo que hemos venido haciendo y proponiendo desde la compañía Teatro al Vacío, desde hace unos años, desde el 2007, y que tienen que ver evidentemente con el arte, con las experiencias artísticas significativas, y nosotros trabajamos especialmente para las niñas en sus primeros años. Así que, bueno, compartiremos a propósito de eso, en este caso, el tema que vamos a compartir con todos ustedes
es los espacios lúdicos. Gracias también a todas, todos y todes los que se han conectado y están aquí escuchando y compartiendo a la distancia esto que tenemos para conversar con ustedes. Es importante que sepan que es una conversación, que nosotros estaremos compartiendo algunas cosas y que cualquier pregunta que, como dijo Fernando, es bienvenida y pueden hacerla cuando quieran y podemos ir construyendo este espacio de conversación. Decirles también que nosotros usamos el lenguaje inclusivo, que para nosotros es una posibilidad también de expresión y que tiene que ver con una posibilidad de imaginar un mundo que incluye a todos. Y entonces si escuchan que por momentos hablamos con la E, no es que nos hemos equivocado, sino que es que lo decidimos y lo intentamos y nos gusta jugar también con este lenguaje, que además es un lenguaje que las generaciones más jóvenes lo han traído, lo comparten y nos lo ofrecen también como una posibilidad de comunicarnos. Bueno, vamos a empezar entonces con esto que es la creación de espacios lúdicos para la primera infancia. En la misma palabra de este concepto, espacios lúdicos, podemos ver dos grandes como ideas que hay ahí. Por un lado, la idea de lo espacial, del espacio, el espacio como posibilidad de relación y de juego, ¿no? Y por otro lado está esta otra palabra que es lo lúdico, que tiene que ver con el juego y que es una palabra que para nosotros es muy importante porque el juego es el lenguaje que reúne a todos los otros lenguajes y que las niñas comparten con nosotros, los adultos, pero también el juego es esa forma que ellos tienen de acceder a un mundo que es completamente nuevo y desconocido, y entonces a través del juego las niñas entienden, comprenden el mundo al que llegan y al que están, sobre todo en estos primeros años de los que estamos hablando, y empiezan a hacer construcciones simbólicas a partir del juego, que les permiten también saber quiénes son ellos en relación a los demás, quiénes son ellos en relación al ambiente, y en este sentido el juego es, podríamos decir que lo más importante de lo que implica el ser y estar de las niñas. Las niñas son y están en juego todo el tiempo, porque con el juego descubren, conocen, arriesgan, preguntan, piensan, todo lo hacen a través del juego. Entonces el juego es lo más importante. Y en este sentido es que los espacios de juego que se generan para las niñas son también muy, muy valiosos e importantes. Con la experiencia de jugar, las niñas piensan el mundo, imaginan otras posibilidades de vivir en este mundo también. Entonces el juego produce un montón de conocimiento, de experiencia que es muy valioso para la construcción del ser
del ser subjetivo. Cuando hablamos del ser subjetivo, hablamos de lo que cada uno de nosotros somos. Cada uno de nosotros somos y que nos hace diferentes y únicos. Las niñas construyen ese ser. El juego en los primeros años, específicamente, primeramente, reconocemos que el juego como experiencia es, aporta información, aporta emoción, aporta vínculos, la capacidad que tiene, la posibilidad que tiene cualquier tipo de experiencia, y hablando específicamente del diálogo, es muy relevante en este momento de la vida. Sobre todo en los primerísimos años, las niñas están realmente aprendiendo el mundo, entendiendo el mundo que les rodea, al cual recién van llegando, y entienden qué es, de qué se trata, entienden la lejanía, la cercanía, entienden en el nivel de las sensaciones, el calor, el frío, lo duro, lo áspero, lo suave. Eso en términos concretos, digamos, y todo eso a partir del juego, que como sabemos está también organizado, digamos, por la curiosidad y el placer. La curiosidad es fundamental, es una característica que es de nosotros, que es humana, que nacemos siendo curiosos, y las niñas se mueven a partir de su curiosidad, de la curiosidad. ¿Qué les importa a las niñas? Les importa todo, les interesa todo. Quieren escuchar, quieren agarrar, quieren tocar, quieren alcanzar, quieren ir, y todo se traduce en movimiento, en acción y en juego. En ese sentido, a partir de esta curiosidad, se moviliza su ser lúdico, su juego, y tiene que ver también con una sensación de placer. Es decir, esta saciedad de la curiosidad genera placer también. Así que el juego, en definitiva, es muy, muy importante. Más avanzados en años, aún estamos hablando de los primeros años, entre los 3, los 6 años, la fisicalidad también se vuelve importante, pero desde otros ángulos. El riesgo, la búsqueda de los límites, el buscar situaciones complejas a realizar desde lo físico también, ponerse retos, son muy, muy importantes. Y todo eso se trata del juego y se trata de implicarse en toda su complejidad, desde lo físicamente hasta cognitivamente. Con el juego o a partir del juego y jugando, las niñas se despiertan, desayunan, comen, van al baño y así. Toda su vida tiene que ver con el juego. Toda en la vida es juego, porque algo importante que el juego proporciona es un estar en un tiempo especial, que es un tiempo en el que viven las niñas, que tiene que ver con el tiempo presente, ¿no? Con un tiempo del aquí y el ahora. Carlos Laredo, que es una persona que trabaja para la primera infancia y que es un referente para nosotros, dice, el tiempo del aquí o nunca, todo sucede aquí o nunca, ¿no? Para ellos todo es ahora o nunca. Y entonces eso es como importante porque esa urgencia del tiempo, de que las cosas suceden ahí, los moviliza y los tiene
todo el tiempo inquietos, buscando, experienciando, ¿no? Por eso es muy, muy importante pensar en el juego y es muy, muy, muy importante respetar ese tiempo y espacio de juego de las niñas. Nosotros, los adultos, tenemos que entender muy bien cuál es ese tiempo y espacio que ellos necesitan y tenemos que, parte de nuestro compromiso tiene que ver con respetar y promover y dejar ser ese tiempo y espacio del juego en las niñas. Entonces, como parte de este acompañamiento que nosotros podemos hacer a las niñas, está abrir estos espacios de juego. En realidad ellos juegan todo el tiempo y juegan en todos los espacios. Cualquier espacio en el que estén habitando es un espacio que es una posibilidad de juego. Cuando nosotros hablamos de estos espacios lúdicos, nos estamos refiriendo a unos espacios que lo que hacen es que generan un tiempo y un espacio que es diferente al juego cotidiano, sino que es un espacio que genera algo extra cotidiano, o sea, diferente al tipo de juego y habitar que tienen las niñas en general. Y esta idea como de los espacios lúdicos que tienen una cualidad de generar un tiempo y espacio extra cotidiano, también tiene una cualidad que tiene que ver con lo estético, con lo artístico y con una experiencia artística significativa, ¿no? Entonces, la idea de generar estos espacios lúdicos es poder ofrecer también experiencias artísticas significativas donde el juego es lo fundamental. Y el juego no como un juego dirigido, sino un juego libre, porque lo que promueven estos espacios es que las niñas jueguen libremente en esos espacios para que cada uno pueda imaginar, pueda construir sus propios símbolos y significados a partir de lo que estos espacios les proponen. La idea de los espacios lúdicos surge un poco a partir de las ideas del arte contemporáneo. Sí, el arte contemporáneo es muy complejo, lo que nos interesa decir del arte contemporáneo es que ha buscado estrategias para entrar en diálogo con sus espectadores, por decirlo de alguna manera. Es decir, que ya no se limita o ya no se conforma con generar, por ejemplo, una pieza, una pintura que sea expuesta en un museo y que la gente la observe, la mire desde su lugar y ya está. No es que desvalorice esa experiencia que ya en sí misma es importante, la observación, el conocimiento desde la contemplación de una pieza artística. Lo que busca es generar experiencia, es decir, las artes plásticas en un momento se preguntan en las opciones o en las estrategias para generar experiencia en sus espectadores. De ese modo, la escultura, por ejemplo, busca alternativas en la instalación de piezas en el espacio que generen una experiencia, es decir, que el espectador o el que entra a participar de esa pieza se vea inmerso en la misma pieza y de pronto la pieza se convierte en un espacio que lo traslada a otro lugar
o que le implica de otra manera en el estar. Empieza como a vincularse con el espacio-tiempo de otra manera. De esto hace ya muchos años que vienen elaborándose, generándose ese tipo de trabajos, y es un poco de ahí de donde vienen también estas alternativas de experiencias estéticas para niñas. Tenemos algunas referencias que podremos mostrarles. Sí, el arte contemporáneo lo que hace específicamente, y que es algo que nos interesa, y a las personas, a todos los que pensamos en cómo incorporar a las niñas a las experiencias artísticas, lo que hace es que invita también a recorrer, a inmiscuirse, a transformar las obras, a modificar los espacios y a ser parte de las obras. Fernando tiene una pregunta para hacernos. Sí, en este sentido, nos pregunta Elizabeth Martínez, ¿qué tipo de instalaciones han realizado? ¿Han retomado el apoyo de la comunidad? Y también Elizabeth Gómez Cortés nos pregunta, ¿podrían compartirnos ejemplos de juegos que desarrollan en esta nueva interacción virtual? Gracias. Sí. Antes las preguntas se van a contestar un poco con lo que sigue, explicándoles un poquito más de qué se tratan los espacios lúdicos, y luego les vamos a mostrar un poco cómo es el proceso, de dónde surgen y algunas cosas que se pueden hacer y algunas cosas que ustedes pueden hacer también en este tiempo que es diferente. Entonces, estos espacios lúdicos son unas instalaciones donde las niñas interactúan con los distintos materiales y los distintos objetos, los pueden tocar, los pueden transformar y pueden construir otro y darle otros significados a estos objetos. Y así producir procesos simbólicos. Y entonces aparecen en estos espacios creados para que suceda el juego, aparecen los juegos presimbólicos y los juegos simbólicos, que tienen que ver con llenar y vaciar, aparecer y desaparecer, construir y destruir. El juego que es de como si, ¿no? Hago como si esto fuera, o si esto fuera otra cosa. Entonces empiezan a partir de estos espacios que podemos generar para que el juego suceda, las niñas pueden imaginar también otras posibilidades. Por eso estos espacios son muy interesantes. Algo que me parece importante es que en estos espacios las niñas pueden experimentar y expresar los diferentes lenguajes, ¿no? Tienen que las diferentes estéticas también, que incluyen los diferentes lenguajes de la infancia. Quiere decir que construyen, que crean, que hablan, que narran, que piensan, que juegan, todo es al mismo tiempo. Y eso lo que hace es que ayuda a la construcción de identidad también. Y si en estos espacios, por ejemplo, que se dan cuestiones como relacionales, es decir, estos espacios están creados especialmente para que los niños jueguen y trabajen en relación con otros niños y modifiquen estos espacios. Sí, muchas pedagogías alternativas, contemporáneas, han incluido las experiencias artísticas como parte importante de su trabajo, de su labor. Algunas son el eje fundamental de sus pedagogías.
Y no por nada saben que efectivamente las experiencias artísticas generan autonomía, generan, promueven la toma de decisiones, promueven también el desarrollo de la subjetividad y la posibilidad de entrar en diálogo con lo distinto, con lo diferente, con los otros, con el otro, con la posibilidad de pensar distinto y de imaginar posibilidades y opciones. Entonces, la idea es cómo, después de este pequeño marco teórico sobre los espacios lúdicos, es cómo podemos generar un espacio lúdico, o qué es un espacio lúdico y cómo lo podemos generar. En principio, podemos generar un espacio lúdico a partir de crear un espacio que tenga una cierta estética y una cierta propuesta armónica con diferentes tipos de objetos. La idea es que se pueden trabajar con diferentes tipos de objetos para crear estos espacios. O sea, objetos que podríamos llamar no estructurados, que tienen que ver con objetos que se pueden reciclar. Botellas vacías, cajas de cartón, corchos, papeles, pedazos de tela. Esos son unos objetos que por un lado podemos trabajar. Sobre todo cuando decimos objetos no estructurados, quiere decir que no son juguetes propiamente como los convencionales, lo que diríamos esto es para un niño porque es un juguete que va a jugar. Bueno, generalmente los juguetes que suelen vendernos, que se comercializan, son objetos que ya tienen implícita la manera en que se tienen que jugar, cómo se juegan. Es decir, no otorgan o no dan oportunidad de que el niño juegue o lo juegue de manera distinta. No, generalmente se juegan de una manera. Por ejemplo, los juguetes que usan pilas o que son de cuerda y que son más bien para verles cómo se mueven y que tienen un cierto límite, es decir, en esa estructuración no genera posibilidades. En ese sentido es que se proponen objetos no estructurados, es decir, objetos que no limiten su uso, sino que abran posibilidades. Eso que dice Adrián es bien importante porque muchos de los juguetes que las niñas tienen acceso, salvo algunos juguetes que están muy bien pensados y que tienen una propuesta y que vienen o de pedagogías alternativas o de gente que está trabajando desde otros lugares, muchos de los juguetes vienen primero de grandes empresas que lo que buscan es que el consumo, por un lado, pero además que están pensados por adultos que les interesa que las niñas jueguen a ciertas cosas o aprendan ciertas cosas. Lo que promueven estos espacios lúdicos no tiene que ver con dirigir experiencias para que las niñas aprendan algo, hagan algo, sino que tengan una experiencia en la cual ellos puedan desarrollar su propia visión del mundo. Entonces, trabajar con objetos que no sean estructurados, que no sean objetos que ya vengan y que tengan un solo uso es bien importante, ¿no? Como estas cosas. Las cosas recicladas son importantes. Otra cosa son los materiales que vienen de los contextos naturales, como las arenas, las hojas, las ramas, las piedras, las plumas, la tierra, el agua, ¿no? Esos son otros materiales que podemos usar para hacer los espacios. Y otros materiales son los objetos cotidianos, por ejemplo, las cosas que tenemos en la cocina, los vasos, las cucharas, los bowls, pelotas, lana, esponja, cepillos, escoba, ese tipo de objetos que si bien
para nosotros, los adultos, tienen un uso determinado, seguramente para las niñas tienen otras posibilidades de uso y que va a ser interesante también para nosotros descubrir cómo los usan. En este punto se recomienda también ser muy cuidadosos con respecto a la elección de los objetos que les proponemos. También un poco depende de la edad de las niñas para quienes vamos a ofrecer este espacio. Lo digo porque estamos proponiendo que estos espacios lúdicos sean espacios de libertad. En definitiva, son espacios de juego libre, y lo cual quiere decir que no vamos a estar a cada momento limitándoles o diciéndoles hasta dónde sí y hasta dónde no. Para eso vamos a proponerles objetos que no les van a significar algún riesgo específico o una dificultad. De modo que no haya necesidad de que nosotros como adultos estemos limitando su exploración, sino que las niñas puedan disfrutar de la sensación de estar tomando decisiones con respecto a el cómo y a qué hora y en qué momento están desarrollando su propio juego en relación con estos objetos o con este material. Entonces, para generar los espacios lúdicos necesitamos, por un lado, estos objetos con los que vamos a generar el espacio, y por otro lado necesitamos el espacio en sí, que mientras más vacío o con menos estímulos haya, es mejor, ¿no? Entonces, generar un ambiente que sea placentero, donde podamos instalar estos objetos en relación a los diferentes pesos que tengan, las diferentes formas que tengan y demás. Fernando. Gracias, José y Adrián. Nos comenta Sergio García, cuando hablan de espacios lúdicos, se refieren a espacios como ludotecas, centros recreativos que a través de las formas jugadas nos permiten desarrollar el pensamiento divergente a partir del pensamiento convergente. Y Ednita Lolis nos consulta, ¿podrían compartir referencias bibliográficas para profundizar en el tema? Carla Hernández también nos dice, ¿cómo se podría llevar a cabo este proceso en una comunidad escolar? Bien, en principio, para responder la primera pregunta, cuando nos referimos a espacios lúdicos, no nos estamos refiriendo a ludotecas y demás. Estos son espacios que trabajan y tienen de una determinada manera. Nosotros nos estamos refiriendo a una experiencia que se puede hacer dentro de las ludotecas, dentro de las escuelas y demás, que tiene que ver con una experiencia de arte contemporáneo y juego, ¿no? Eso por un lado. Referencias bibliográficas les vamos a compartir. En principio les decimos que para nosotros un referente muy importante es Javier Abad Molina y Ángeles Ruiz de Velasco, que tienen libros muy importantes sobre esto. Y ahora les queríamos compartir unas imágenes, y mientras vamos viendo las imágenes les vamos a ir explicando, porque ahí va a quedar muy claro qué es un espacio lúdico y cómo se puede construir un espacio lúdico y cómo se puede hacer en la escuela. También nos queda pendiente esto de cómo hacerlo en una comunidad escolar. Ahí la estaremos explicando. Sí, en definitiva y para reforzar lo que decía José, para contestar a qué nos referimos cuando hablamos de espacios lúdicos, en realidad es un mero nombre, digamos, que se refiere a no solo un espacio, sino un espacio-tiempo, es decir, es generar una experiencia. Es una experiencia que ocurre en un espacio, pero también ocurre en un tiempo.
Y sobre todo estamos hablando de una mediación artística, es decir, que en este espacio-tiempo de juego está mediado por un criterio estético también con respecto al espacio. Así que para aclararlo y para traer y compartir algunos referentes a propósito de lo que hablamos al principio, que son las instalaciones plásticas, artísticas, aquí les compartimos algunos ejemplos. Sí, lo primero que van a ver en estas imágenes son algunas instalaciones de artistas contemporáneos que lo que hacen es crear estas piezas artísticas que pueden ser intervenidas por por el público, por los espectadores que acuden a las salas y a los museos de arte contemporáneo. Estos espacios son una inspiración para lo que nosotros consideramos o llamamos espacios lúdicos, que son experiencias para niños. Estos espacios que crean los artistas contemporáneos proponen distintas posibilidades de juego. No están pensados específicamente para las niñas, pero claro que las niñas disfrutan mucho de estos espacios. Están pensados para ser jugados e intervenidos por todo el público. Entonces, como ven, estas piezas lo que hacen es que hay objetos que están instalados en el espacio, distintos tipos de objetos, y que promueven distintas acciones, ¿no? Como en el caso que veíamos, meterse adentro, atravesar, caminar. Son todas piezas que lo que hacen es que invitan a accionar con nuestro cuerpo estas instalaciones artísticas. Algunos de estos artistas contemporáneos trabajan con materiales diversos, otros, por ejemplo, trabajan con la luz y entonces crean estos espacios, porque todo lo que está en el espacio es una provocación para el juego. Entonces, muchas veces todo lo que podemos poner o no poner es una provocación para que las niñas puedan jugar en ese espacio. Claro, en ese sentido, el vacío también puede ser un espacio interesante, un espacio que podamos como sentir, como que nos invita, que nos sugiere a hacer cosas, que nos refiere a algo, que nos provoca. Entonces, estas instalaciones, como les decíamos, lo que buscan es que los espectadores accionen, sean parte de esta obra. Y esto es lo que nos interesa como ofrecer como experiencia artística significativa. Como ven, algunas piezas son bastante sugerentes, algunas piezas generan una experiencia inmersiva, es decir, para quien llega a ver la pieza, en cuanto da un paso en la sala, ya está dentro, siendo parte de la pieza y participando de la experiencia de estar dentro. Hay todo tipo de propuestas, algunas que son bastante contemplativas desde el interior del mismo espacio, de la misma instalación, y hay otras que son y están diseñadas para su uso, para su juego. Tienen una manera también de jugarse y el público tiene distintas posibilidades
de jugarlo o de relacionarse con esa pieza. Javier Abad Molina, que les decíamos que es un referente importante, es un artista contemporáneo español que se planteó la posibilidad de que este tipo de experiencias artísticas y escénicas pudieran salir de los museos y pudieran salir de estos espacios y llegaran a los espacios donde generalmente están las niñas. Entonces, pensó en llevar estas experiencias a las escuelas en principio. Y estas son algunas instalaciones que él hizo en escuelas a partir de acercarse a los docentes y trabajar juntos para generar estas experiencias. Por ejemplo, esta es una instalación que está hecha con toallas y con esponjas en una escuela para niños. Vamos a ver entonces, Javier Abad es el primero que empieza a hacer este movimiento de llevar estas instalaciones a las escuelas. Y entonces trabaja con elementos que están en las escuelas, que son cotidianos y que los transforma, los pone en el espacio de una manera diferente. Y entonces eso lo que hace es que provoca primero en las niñas una posibilidad de contemplar un espacio diferente. Y luego lo invita a jugar ese espacio y a transformarlo. Si prestan atención, los elementos que usan son elementos muy básicos. Estos son rollos de papel, es una mesa que hay en general una mesa pequeña como las que hay en las escuelas, y son vasos de plástico de los que los niños usan para tomar agua en la escuela. Tal vez un poco, conforme vamos viendo estas imágenes y estas experiencias, podríamos contestar de alguna manera a la pregunta de cómo hacerlo en una comunidad escolar, cómo poder llevar a cabo en una comunidad escolar un espacio lúdico. Porque lo que se trata es ni más ni menos que con los objetos que tenemos, hacer una propuesta diferente de espacio, hacer una propuesta diferente de juego, y lo que nosotros adultos tenemos para ofrecer es como una provocación al juego a los niños. Los que van a hacer la experiencia y van a completar la experiencia van a ser ellos cuando intervengan estas instalaciones, ¿no? Y ahora nos gustaría mostrarles unos ejemplos. Este, por ejemplo, es una instalación que hicieron en un jardín de niños en Chile, que son botellas de plástico que están colgando del techo y una tira de luz LED que está puesta en el piso. Lo importante en las instalaciones y en los espacios lúdicos es usar el espacio como provocador, es decir, poder trabajar en distintos niveles, colgar cosas, poner cosas en el piso, que entonces los espacios lo que puedan provocar es que los niños quieran alcanzar algo, o que se arrastren, o que salten y demás, ¿no? Claro, que lo vivan de una manera particular. En este caso, por ejemplo, que también es una instalación en un jardín de niñas, hay una propuesta espacial que implica la corporalidad de las niñas, es decir, que tienen que atravesarlo de una manera, digamos, que no es la convencional, o que no es sencillamente cruzar, caminar, sino que tiene que implicarse de manera corporal. Esta es otra instalación también hecha en un jardín de niños. Como verán, son las salas de los jardines que están
Intervenidas por la docente o el docente, que lo que hace es que transforma el espacio para provocar en las niñas, primero una sorpresa de ver el espacio transformado y después provocarles un juego, ¿no? Provocarles un juego en el que por un lado intervienen con su cuerpo y por el otro empiezan a desarrollar posibilidades de imaginar cosas que pueden suceder en esos espacios. Porque algo interesante que sucede, sobre todo con las niñas que ya pueden hablar, es que empiezan a narrar en el espacio y empiezan a armar historias a partir de estas cosas. Como el espacio sugiere muchas posibilidades y como los objetos son objetos que son objetos comunes, pero que están puestos de una manera excepcional en este momento, como extra cotidiana, lo que hacen es que abrir muchas posibilidades de juego. Y lo que sucede es que en un espacio lúdico lo que hacemos es armar esta instalación, como por ejemplo esta, que está hecho en un jardín de niñas de Chile. Son vasos de plástico y pedacitos de papel, puestos en el espacio, organizados de una manera. Por ejemplo, esto es como un mandala, ¿no? Que esa es una de las formas de organizar el espacio. Claro, porque estamos hablando de que este tipo de experiencias tiene un criterio estético, es decir, que estamos ofreciendo algo que está diseñado de una manera específica para la recreación, digamos, visual de quien lo mira. Es decir, lo primero que buscaríamos, o lo primero que ocurre en un espacio lúdico es el primer impacto de encontrarse con ese espacio. Cuando lo vemos, cuando lo reconocemos, es un espacio, como ya comentaba José, extraordinario, y que por su cualidad, por su organización, por su diseño, seguramente que va a impactar de una manera específica. Sorpresiva, por un lado, y que generalmente el primer impacto también de un espacio genera impulsos en el cuerpo, es decir, el espacio mismo invita a jugarlo. Y bueno, el juego mismo, la entrada hacia el espacio y su manipulación sería un segundo momento, un espacio, un momento posterior a la contemplación de este espacio. En este sentido, es muy importante el cómo trabajamos con este espacio. Muchas veces no tenemos el espacio ideal o las condiciones ideales para generar estos espacios lúdicos. Pero siempre se puede trabajar con las posibilidades, con generar posibilidades en situaciones específicas. Lo importante es saber distribuir los elementos de una manera específica, como en este caso, que se ve que los objetos están distribuidos haciendo una composición. También lo que sería importante de cuidar son los estímulos, es decir, que nuestro espacio, nuestros objetos, los objetos que estamos proponiendo para este juego específico, sean lo más relevante, sean lo que va a llamar la atención y lo que va a impactar en las niñas. En este sentido, lo recomendable es hacer una limpieza del espacio, de modo que no haya demasiados estímulos que participen o que crucen en el espacio que yo voy a diseñar.
Como decía, esto no necesariamente es fácil cuando no tenemos el espacio ideal, pero siempre es posible generar como una especie de encuadre para este diseño que vamos a elaborar. Entonces lo primero que sucede es esa contemplación y luego, como decía Adrián, a partir de ese impulso va a comenzar el juego, que generalmente es un juego que, como es un juego libre, es un juego que va a ir sucediendo de manera espontánea. Lo importante también es que según la cantidad de niños que vayan a jugar este espacio, sea la cantidad de objetos que pongamos. Si son pocos les niñes, entonces podremos tener menos objetos, pero en realidad lo importante es que haya objetos para que todos puedan jugar y el juego se pueda desarrollar. Entonces hay un primer momento de inicio que tiene que ver con ver, con observar el espacio, donde también podemos conversar con ellos y los podemos invitar a transformar este espacio y a jugar. Hay un momento de desarrollo donde sucede el juego, que muchas veces es un momento que es muy caótico y los adultos nos asusta el caos, ¿no? Pero es muy importante el caos, porque el caos lleva a las niñas a encontrar un nuevo orden, que es un orden propio, un orden suyo, ¿no? Y entonces es bien interesante. Cuando se abren estos espacios de juego libre, lo más seguro es que suceda el caos en un momento y no tenemos que tener miedo de ese caos, sino acompañar ese caos y estar ahí. Ahora, en un momento, luego vamos a hablar de cuál es nuestro rol en estos espacios de juego. Pero bueno, y luego hay un momento final, cuando finaliza el juego y el espacio queda transformado también. Y queda instalado de una manera diferente, que es diferente a la que nosotros propusimos, pero que también es una manera y es una propuesta estética que es importante que también las niñas puedan observar. Por eso ese momento del cierre final, de ver qué ha pasado con el espacio, cómo ha quedado y cómo se ha transformado, es una posibilidad de relatar todo lo que ha pasado para que el espacio se haya quedado de esta manera. Y cuando hablo de relatar, no solamente es hablar o escribir, es dibujar o es solamente reírnos de lo que pasó o poder escuchar las reacciones que han sucedido en el espacio de juego. Claro, lo que ocurre en un espacio lúdico es por un lado, impredecible, porque siempre pasan cosas distintas, pero lo cierto es que siempre es un espacio en transformación. Siempre está en movimiento, siempre está cambiando. Hay algo que se construye y se destruye para volver a hacer, a convertirse en otra cosa distinta. Los elementos sirven para eso. Y la idea de que precisamente los objetos o los elementos, los materiales que proponemos sean desestructurados es precisamente para eso, para que estos objetos, estos materiales puedan convertirse en muchas cosas distintas a partir de la propuesta y de la imaginación de las niñas. De modo que el espacio está siempre en constante cambio. Es importante decirles que suceden muchas cosas a nivel relación también. Este caos que sucede en relación con los objetos también sucede en relación con las demás niñas y también en la relación seguramente con el adulto que está en el espacio de juego. Porque es como
suceden muchas cosas que tienen que ver con propuestas diferentes que cada una de las niñas hace para jugar el espacio. Entonces, cada uno tiene una propuesta diferente y hace entonces que el espacio se pueda jugar diferente, y entonces a lo mejor eso causa un conflicto, o a lo mejor eso causa que algunos se sumen a una idea y otros a otra. Es bien interesante todo lo que puede suceder a nivel de relación, porque tiene que ver con las relaciones humanas, con las relaciones que tenemos. En los espacios de juego, todas estas cosas como que se potencializan y aparecen más fuerte, ¿no? Al no estar mediada por ciertos juegos o ciertos objetos que se repiten y que es una cosa novedosa, también estalla en un nivel emocional y corpóreo. En ese sentido, el rol del adulte que acompaña es muy importante, porque por un lado necesitamos darles el espacio para que en caso de, bueno, que en medio del caos, por ejemplo, de los encuentros y los desencuentros ocurran, y permitir que esos acontecimientos sean resueltos también por ellos mismos, y en caso de que sea necesario también estar ahí para apoyar y para resolver con ellos las situaciones diversas. Pero sí es importante decir que este espacio lúdico donde se les ofrece la posibilidad de elegir, de proponer, de proyectar, de encontrarse, de disentir, de desencontrarse también seguramente ocurrirán situaciones de conflicto o de desencuentro o de choque, y que son una oportunidad perfecta para que se encuentren en situaciones que necesiten resolver, en las que necesiten comunicarse con los otros, y que encuentren también en medio del juego y a través del juego posibilidades y opciones de resolver esas situaciones conflictivas. Es importante también, para sumar a lo que dice Adrián, que bueno, para poder generar este tipo de experiencias, de espacios lúdicos, tenemos que tener una disponibilidad como adultos a querer jugar y a querer estar en ese tiempo y en el espacio del juego. Y eso es muy importante. Si nosotros no conectamos con un tiempo y un espacio creativo y de juego, va a ser muy difícil que podamos generar estos espacios y compartir estos espacios con los niños. Entonces, es primero disponernos y animarnos a generar esto desde nuestra creatividad y abrir este espacio de juego para con los niños. Fernando tenía una pregunta. Gracias, Adrián y José. Tenemos dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué tanto sus instalaciones están hechas para el disfrute de las y los niños? Y Antonio Castellanos nos hace varias preguntas. ¿Cómo construye, fundamenta el docente o profesor generar estos espacios y que realmente funcionen? ¿Tiene el profesor la capacidad de diseñarlos como lo proponen? ¿Generará gran impacto? ¿Cómo lo medimos? Bien. ¿Qué tanto están hechas estos espacios para el disfrute de las niñas? Bueno, yo diría que totalmente son efectivamente para el disfrute de las niñas. Están pensados de manera que sean lo suficientemente abiertos para darles espacio a su juego. En ese sentido, y aprovecho la pregunta para abundar sobre el tema.
es un espacio de juego que reconoce la diversidad de situaciones de las niñas, las diversidades también de elecciones, de posibilidades, de deseos, de necesidades. Es muy interesante observar, por ejemplo, que a veces en algunos espacios hay niñas que lo recorren, corren, lo cruzan, lo atraviesan, lo transforman, lo destrozan, lo construyen. Y hay otros niños que deciden más bien jugar en el sentido de, por ejemplo, de esconderse, de utilizar el material para desaparecer, para no estar, para jugar a ser invisible, para encontrar un lugar en ese espacio desde donde poder observar y participar del espacio del juego, siendo observador solamente y no necesariamente moverse o atravesar el espacio. Es decir, es un espacio de libertad en el que las diversidades son bienvenidas, porque reconocemos que las niñas son muy diversos y juegan de manera muy diversa. En ese sentido, creo que me gustaría responder de esa manera a si el espacio está diseñado para que las niñas lo disfruten. Bueno, creo que definitivamente es así. Sí, un poco como decíamos, para ellos cualquier espacio es un espacio de juego y el juego es disfrutado por ellos, aunque en el juego sucedan diferentes tipos de situaciones y de emociones, siempre es disfrutable jugar para las niñas porque es su manera de conocer y de estar en el mundo. Y entonces, un espacio que además nosotros estamos preparando, yo lo pensaba así en este sentido de por la pregunta del profesor también, que decía si todos estamos preparados para, en un sentido, todos somos creativos, entonces tenemos que conectar con ese ser y estar creativos. Tenemos nosotros primero que conectar en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿qué objetos tengo yo en mi salón de clases? ¿O qué objetos tengo en mi casa? ¿O qué cosas puedo llevar para transformar el espacio hoy? Porque de eso se trata, de hacer una transformación, de transformar el espacio y ponerlo diferente para que hoy suceda algo diferente. En estos espacios, como en el teatro y como en muchas experiencias, como en general las experiencias que tienen las niñas, todo sucede ahí y es efímero, no hay una repetición. Así sea el mismo espacio, las niñas lo van a jugar de diferente manera cada vez, aunque sean las mismas niñas. Entonces, es importante pensar en eso, que todos tenemos una capacidad creativa con la que tenemos que conectar para poder generar estos espacios. Y por otro lado, que lo podemos pensar en ese sentido, que es un regalo que nosotros podemos hacerles, que es algo que nosotros le estamos ofreciendo como una experiencia distinta a la que pueden tener en sus casas, a la que pueden tener en otros espacios de la escuela y hasta que pueden tener con nosotros mismos. O sea, los docentes pueden decir, bueno, hoy vamos a abrir este espacio de juego libre y el espacio va a estar hecho así y es algo que tengo yo para ofrecer. Y si estamos atentos y observamos todo lo que sucede, vamos a ver que hay un montón de contenidos curriculares que nosotros vamos a poder observar que están sucediendo en el juego. Estoy hablando específicamente con los preescolares en las escuelas. Hay un montón de cosas que nosotros tenemos que trabajar con ellos que si las observamos van a ver que suceden en estos espacios de juego libre. Y que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con lo corporal, pero cuestiones que tienen que ver con lo cognitivo también. Van a ver cómo separan colores, van a ver cómo apilan cosas, van a ver cómo prueban pesos, van a ver cómo prueban tamaños, van a ver cómo construyen relatos y a partir de historias, van a ver cómo imaginan historias y construyen historias a partir de estos espacios
que son espacios que abren la posibilidad de imaginar diferentes cosas. Además de esto, es decir, todo esto, además, en una relación con los otros, en una relación de comunidad, en una relación donde en el mismo espacio están ocurriendo muchas cosas distintas también, muchas propuestas, muchas voces se ponen en juego, y entonces hay también un cruce de elementos que tienen que ver con la convivencia, con la coexistencia, con el estar en relación con los otros, con la negociación, con la búsqueda de maneras de lidiar con la frustración, con gestión de las emociones, por ejemplo. Todas esas cosas ocurren en un espacio lúdico, un espacio de libertad y diseñado especialmente para las niñas. Porque lo que tenemos que pensar es que es un espacio que lo que va a hacer es que va a provocar el juego, pero no va a guiar el juego. Entonces es muy diferente a las actividades que generalmente solemos hacer en las escuelas o en las bibliotecas o en los espacios que ya tenemos actividades definidas. Esto es una propuesta diferente que moviliza otras cosas, que sale de estas actividades cotidianas y que lo que tenemos que tener muy presente es que no tiene un objetivo productivo. Es decir, después de un espacio lúdico, no quiere decir que los niños van a salir sabiendo tal cosa o van a haber aprendido tal cosa. No busca eso el espacio lúdico. Aunque cualquier experiencia que tenemos en la vida nos transforma y de todas las experiencias aprendemos un montón de cosas. En los espacios lúdicos, sobre todo, aprendemos cuestiones que tienen que ver con lo relacional, con cómo relacionarnos con los demás y cómo estar en comunidad. Eso es algo muy importante que sucede en los espacios lúdicos y que es muy valioso. Una posibilidad de construcción de subjetividad individual y colectiva, porque se genera pensamiento al final, a través del juego. El juego mismo es pensamiento, pero no solo. Es proyección, es simbolización, es entenderme en el mundo. Yo, pero también entenderme con respecto a los demás, entender mi relación con los otros, con el espacio, con los objetos. Tiene un impacto muy, muy importante. Y un valor especial que está mediado por el arte, porque de eso se trata, de una experiencia artística. Esto es una experiencia artística y esto, en ese sentido, cuando el profesor preguntaba, todos somos artistas, como dice Joseph Beuys, que es un artista plástico. Todos somos artistas, todos tenemos la capacidad de crear un espacio y de crear algo nuevo, de pensar algo nuevo, y esa es una capacidad que la tenemos que poner en juego. Y lo interesante es que podemos ponerla en juego con niñas con las que tenemos una relación estrecha, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando ahora estamos ahora en un contexto de pandemia y de confinamiento, y estamos hablando de estas experiencias que pueden suceder en la escuela cuando no estamos en la escuela, no podemos estar en la escuela, no podemos encontrarnos en la escuela. Y entonces una pregunta que para nosotros es importante, que nos hacíamos, es cómo generar este tipo de experiencias artísticas en nuestras casas, o cómo promover estas experiencias artísticas a través del encuentro que yo tengo, ocasional que tengo con las niñas, ¿no? Desde la virtualidad. Y creo que eso es una pregunta interesante, porque si bien
Todos estamos confinados. Los adultos somos los que más estamos sufriendo el confinamiento porque los niños mucha parte de su vida pasan confinados también, quiero decir. Los niños pequeños no es que andan en la calle y salen y entran y tienen como nosotros la posibilidad de, de decidir sobre el espacio público, sobre el espacio privado, entrar, salir, hacer. Esa posibilidad no la tienen, eso es una cosa que es así y que está dada así en este momento del mundo. Entonces, claro que están sufriendo el confinamiento, como todos, y están sufriendo esta situación. Pero entonces, bueno, ¿cómo podemos producir este tipo de experiencias en nuestras casas? ¿Cómo generamos un espacio en nuestras casas? Fernando, tenías una pregunta. Sí, Elizabeth Martínez pregunta, ¿puede el docente, al ser acompañante, involucrarse en este juego o al ser libre debe mantenerse solo como observador? También nos pregunta Gema Cruz Delgado, ¿cómo les explicaría el objeto de la instalación con los niños? ¿Cómo juego libre o puedo dirigirlos o dar ideas? Bien, creo que están buenas las dos preguntas porque se unen. En principio, yo propongo este espacio y esta provocación. Yo puedo jugar con ellos, claro, es también una invitación para mí para jugar. Lo que es importante es que mi rol también es como observar y contener la experiencia. Si yo en el juego puedo observar y contener la experiencia dentro del juego, eso es maravilloso. Poder observar y contener la experiencia y a su vez jugar y hacer la experiencia con ellos, eso es una cosa maravillosa y que debe ser así. No es necesario estar observando. Si hubieran dos personas y alguien pudiera observar lo que sucede y registrar todo lo que sucede en el espacio de juego, sería una cosa muy importante para el proceso que están llevando de enseñanza-aprendizaje que están llevando las niñas en esa sala y con esa docente. ¿No? Si hubiera alguien que pudiera ver eso mientras la docente está jugando, eso sería lo ideal. Lo importante es saber que claro que nosotros podamos jugar, porque el mismo espacio que hemos creado es una invitación también para nosotros para jugar. Lo importante es que nuestra propuesta no vaya por sobre las propuestas de las niñas y que nosotros no seamos los animadores y los que guiemos el juego, sino que dejemos que el juego empiece a suceder, que observemos lo que está pasando y que podamos hacer nuestros aportes, claro, porque si estamos jugando en ese mismo espacio, también a nosotros nos provoca cosas. Y si en el relato que las niñas están generando hay algo que a mí me provoca y me da una idea para sumar a esto que está sucediendo, es bienvenido. Y me parece que de eso se trata. Y es bien importante que nos animemos a jugar con ellos también. Es bien importante porque se genera una relación desde otro plano también, desde un plano más horizontal, ¿no? Y se genera un diálogo intergeneracional. Las niñas tienen mucho que aportar al mundo adulto. Y entonces, ahí en ese diálogo intergeneracional que se genera, vamos a descubrir muchas cosas también. En ese sentido, también con respecto a los adultos, vale la pena mencionar que estos espacios lúdicos pueden ser ofrecidos para diferentes poblaciones, vamos a decirlo así. Es decir, podemos ofrecerla especialmente para las niñas y también podemos ofrecerla para niñas y adultos acompañantes. Como decía José, en el contexto de las escuelas también pueden ser partícipes los profesores y profesoras o cualquier otro adulto. Y lo importante en ese caso es un poco como decía José, claro, no
que no seamos animadores y no generemos las propuestas de juego necesariamente, sino que podamos acompañar las propuestas que las niñas hacen y acompañar el relato, como dice José. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de relato? Muchas veces ocurre que en estos espacios que están abiertos a la transformación, que se convierten en diferentes paisajes y diferentes contextos y panoramas, se construyen relatos. Por comentar un ejemplo muy conocido, por ejemplo, las instalaciones de cajas, por ejemplo. Si jugamos con una instalación, un espacio lúdico que está lleno de cajas, generalmente suele suceder que las niñas van a recurrir a las cajas como jugando a la casa. Así que cada uno va a encontrar en una caja su espacio de seguridad, su espacio de resguardo, su casa. Y desde ahí van a poder jugar el adentro y el afuera, el espacio de seguridad, el espacio de riesgo, el espacio de aventura, que es el afuera, el espacio común, el espacio donde se encuentra con los otros y donde pueden ocurrir muchas cosas y puede volver al espacio de seguridad y que le acoge, que es la caja que ha elegido como casa. Suele suceder que en este juego van construyendo relatos individuales, pero también relatos colectivos. Los van narrando, incluso los van mencionando, y de este modo se va construyendo una gran narrativa común. A esto nos referimos cuando hablamos de la construcción de relatos. Es importante que esos relatos tengan su propio desarrollo y que los adultos seamos respetuosos de eso y podamos acompañarles. Para eso también requerimos o invitamos a que los adultos tengan una atención implicada, una escucha activa. Es decir, que no se quede fuera necesariamente, es decir, que sí acompañe y que también esté atento o atenta a la necesidad de las niñas, porque muchas veces también necesitan de que se les acompañe, de que el adulto que está presente juegue también junto a él, a ella, y que se implique de manera física, de manera corporal. Entonces, en este sentido, los espacios lúdicos nos requieren sobre todo un trabajo como adultos para poder entrar a ese espacio y tiempo que las niñas conocen y que viven, que es el juego. Es importante decir que en los espacios lúdicos las niñas son los protagonistas de esto que está sucediendo y que nosotros somos como coprotagonistas en este sentido, somos parte de esta experiencia, pero que es una experiencia en la que ellos son los protagonistas. Antes de las preguntas de Fernando, mi cuestionamiento era que si esto se podía generar en las casas, en los espacios internos en las casas. Claro que sí. Ustedes habrán visto que los materiales que hemos estado hablando son materiales que hay en las casas. Y entonces, ¿cómo podemos generar estos espacios? En las casas, con las cosas que tenemos, hay muchas posibilidades. Pero hoy, mientras estábamos pensando en los espacios, yo le decía a Adrián, ¿cómo podríamos transformar primero un espacio de una casa? Si por ejemplo trazamos una línea en la mitad del espacio a donde estamos viviendo, hacemos una línea con masking tape o con gis
y decimos, bueno, esta va a ser una mitad de la casa y esta va a ser la otra mitad de la casa, ¿no? Dividimos la casa en dos y proponemos que el niño habite una parte y el adulto habite otra parte, y entonces cómo será habitar esa casa dividida, y entonces ahí generamos un espacio. ¿Qué pasa si trasladamos las cosas que están de una parte de la casa hacia la otra parte de la casa? ¿No? ¿Qué pasa si vaciamos una parte de la casa y llenamos la otra parte de la casa? ¿Qué pasa si en el espacio que tenemos donde comemos, por ejemplo, decidimos que vamos a poner todas las cosas que tenemos en nuestra cocina abajo de la mesa, ¿no? Y entonces vamos a llevar todo abajo de la mesa, y entonces transformarnos el espacio. La idea es eso, es como darnos la posibilidad de transformar en el espacio y jugar con el espacio de otra manera, ¿no? Si no podemos armar estas grandes instalaciones, podemos armar pequeñas instalaciones en pequeños espacios de las casas que propongan un juego diferente para los niños. Y estas son cosas que pueden ser sorpresas que nosotros preparemos para los niños, para transformar esa cotidianidad. Decidimos transformar una sorpresa y hoy ponemos la mesa pata para arriba y las sillas patas para arriba. Esto implica una disposición a modificar cosas y a que el espacio cotidiano se modifique y que los objetos puedan tener otros usos. Y implica una disposición de nosotros como adultos a jugar con esos objetos y a usarlos de una manera que generalmente no la usamos. Por eso también es un reto para nosotros poder generar este tipo de espacios, porque también nos pone en una situación en la que nos hace preguntarnos un montón de cosas, y eso es algo que las niñas tienen para ofrecernos a nosotros, los adultos, que es que nos cuestionan y nos preguntan cosas. A través de su juego y a través de estas posibilidades de juego, podemos también cuestionarnos y preguntarnos cosas. Claro, al final es una posibilidad para nosotros, los adultos, de entrar en diálogo con las niñas, con las infancias. En esta desestructuración, digamos, y en este juego libre que proponemos, también nos pone en una situación a nosotros, los adultos, en la que podemos encontrarnos con las niñas de una manera horizontal. Es decir, no solamente las niñas gozan de un juego no dirigido, sino que nosotros, los adultos, no necesitamos dirigir el juego. Solo lo único que necesitamos es acompañarlo. Siempre, por supuesto, estar atentos y ser muy conscientes de nuestro rol, de que ahí los adultos somos nosotros y estamos también para ser cuidadosos y para contener la experiencia. Pero está también abierta la posibilidad de que nosotros podamos acceder a ese espacio y tiempo de juego lúdico en el que podemos encontrar un diálogo y una relación con las niñas, otra manera distinta. En términos concretos, hay una de las recomendaciones que hacemos es utilizar la menor cantidad de palabras que sea posible. Es decir, que el diálogo ocurra de otra manera, de otras maneras. Sí, es bien importante esto que dice Adrián, como de que los adultos somos acompañantes. Es interesante pensar que los adultos que estamos cuidando a las niñas, ya sea en la casa, en la escuela, somos acompañantes de un momento de la vida de esas personas que son las niñas. Y si lo tomamos desde ahí, como que estamos acompañando su experiencia de vida, podemos disfrutar mucho también de ser esos acompañantes, porque podemos descubrir junto con ellas sus experiencias. Fernando tiene una pregunta. Gracias. Nos consulta Cristina Castro, ¿hay diferencias en el espacio lúdico e instalaciones o las instalaciones están dentro de los espacios lúdicos?
Sí, en realidad son conceptos, digamos, algunos lo usan de una manera, otros lo usan de otro. Definitivamente, sí creo que los espacios lúdicos son instalaciones plásticas. Como decíamos en el principio, ese es su origen, digamos, de ahí viene la propuesta y también pensando que esto es como un espacio que tiene un criterio estético, definitivamente podemos decir que es una instalación plástica, una instalación diseñada, organizada, con un criterio visual también. Otro nombre que suelen tener estas instalaciones y espacios lúdicos es escenarios lúdicos, que es generar como un escenario para que algo suceda, para que suceda el juego, y es un escenario porque tiene una cualidad estética y una cualidad artística. Es un escenario porque van a suceder escenas, porque es un espacio que va a provocar escenas y acontecimientos. Otro nombre que tiene también es escenarios lúdicos. En otro momento también incluso hemos pasado por la noción de dispositivos relacionales. Es interesante ese concepto porque un poco explica las posibilidades que tienen estos espacios lúdicos. Tal vez cuando vemos los espacios diseñados como eran en los ejemplos, no se explica claramente lo que ocurre ahí. Pero esos espacios que en principio pueden estar acomodados, dispuestos de una manera, se transforman completamente a partir del juego de las niñas y es en ese espacio en el que ocurren muchas diversas relaciones. En ese sentido es que podemos pensarlos como dispositivos relacionales. El espacio es el lugar en el que las cosas son posibles, es en donde ocurren las cosas y se dan las relaciones, los encuentros y los desencuentros. Sí, y los objetos están dispuestos en ese espacio para promover y provocar el juego y distintos tipos de juego. Me quedé con algo que cuando preguntaban cómo hacer, si tendremos la capacidad, por ejemplo, todos conocemos la geometría, conocemos las formas geométricas y las figuras geométricas. Si ustedes prestaron atención a los espacios, la mayoría está construido a partir de la geometría, porque la geometría lo que tiene es una cierta armonía espacial, ¿no? En la geometría encontramos una armonía en el espacio que hace que nosotros podamos situarnos en ese espacio. Nosotros podemos pararnos adentro de un círculo o podemos pararnos adentro de un rectángulo, aunque sea dibujado con tiza en el piso, y algo nos provoca en el espacio, algo nos da. Si dibujamos un círculo de tiza en el piso y nos paramos al centro, sentimos una cosa. Si nos paramos más hacia la orilla, sentimos otra cosa, otro impulso de jugar, tal vez caminar alrededor. Si entramos y observamos el círculo, si estamos adentro, si estamos afuera, todo ese tipo de cosas. Pero la geometría es una posibilidad para crear. Cuando creen un espacio lúdico, piensen en eso, piensen en la geometría, piensen en la armonía que tiene la geometría y dispongan los objetos geométricamente. ¿Qué pasa si sacan todas las ollas que tienen en su casa y las disponen en un cuadrado perfecto en el centro del espacio? Y vean qué pasa con las niñas, cómo juegan esos objetos, cómo se paran ahí, cómo están, cómo se acercan, cómo los ven, ¿no? Es una posibilidad, otra de jugar y en ese sentido
creo que es algo que nos gustaría compartirles y que para ir cerrando, que es muy valioso porque el arte pasa a ser algo que está con nosotros, pasa a ser algo que es parte de nuestra vida. A veces pareciera que el arte está en otro lado, que para acceder al arte, que por otro lado es un derecho de las niñas y de todos los seres humanos, este derecho a la belleza que tiene que ver con el arte, pareciera que hay que ir a buscarlo fuera o que no es una cosa que está al alcance de todos. Y sí, está al alcance de todos, porque nosotros podemos crear esos espacios y nosotros podemos crear esas posibilidades artísticas en nuestro cotidiano y nosotros podemos vivir en ese espacio de belleza y creativo también. Y bueno, creo que con eso podemos ir cerrando. Fernando, si hay alguna pregunta, algún comentario, también podemos dar tiempo. Sí, claro, pues tenemos varios saludos. Mandan saludos Yadi Ramírez de la Ciudad de México, Ernesto Sánchez, Carmen Milán, Leilani Arroyo, María Dolores Guadarrama. Tenemos comentarios también por parte de Yara. Nos dice saludos morelenses, José y Adrián, gracias por acompañarnos en nuestra formación desde hace años. El Centro Cultural La Vecindad con arrullos para despertar la lectura en la primera infancia. También nos comenta Natalie Pro, excelente charla, múltiples posibilidades estéticas para el juego arte. Gracias Adrián y José por ampliar nuestra perspectiva para la labor de los primeros años. Y tenemos más comentarios. María Dolores Guadarrama Huerta dice participar con ellos cuando nos involucren. Elda Juárez nos dice qué importante lo que nos comparten, que dejemos de ser guías y abrirnos más a las ideas de las niñas. Pues eso es todo. Muchísimas gracias, José y Adrián. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Y como bien comentan, la importancia de poder generar un juego a partir de la exploración, donde la curiosidad nata de las niñas y los niños de los primeros años pueda propiciar un autorreconocimiento, la creación de la imaginación. Y justamente, ¿no? También como la creación de espacios lúdicos no se necesitan las grandes obras o poder tener las grandes instalaciones, ¿no? Gracias por compartirnos también cómo a través de objetos inmediatos, a través de materiales de la naturaleza, de objetos que tenemos desde casa, desde el cartón, desde algunos cucuruchos y demás, en donde lo importante de esto es que tengan una experiencia las niñas y los niños a partir de lo que puedan crear, de lo que puedan generar, sin tener que imponer estos espacios, sin tener que obligarlos a hacer algo, más bien generar espacios libres para la creación de quienes los miran y también que las niñas y los niños a partir de los objetos, que ellos puedan ser capaces de poder generar junto con las y los adultos estos espacios de exploración y sensación. Y pues rápidamente nada más dar algunos avisos generales de Alas y Raíces. El día de mañana tenemos tiempo de sembrar poesía, que son todos los jueves a partir de las 5, con talleres y ejercicios de creación poética que puedan replicarse con niñas y niños. También tenemos los viernes de conciertos a las 2 p.m. Este viernes nos acompañará el grupo Puro Canto y Puro Cuento, y los domingos de teatro con una función a cargo de la compañía Circociencia. A partir del martes 6 de octubre, también esta es otra propuesta que se ha diseñado desde Alas y Raíces. Todos los martes a partir del 6 de octubre del mes de octubre, realizaremos un encuentro de oralidad y lectura de las infancias del Amante y del Cenzontle, con mesas de diálogo y conferencias donde se buscará generar un espacio de reflexión alrededor de la lectura y la oralidad de niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias a todas y a todos por habernos sintonizado en este espacio. Nuevamente, José y Adrián, muchísimas gracias a ustedes por compartirnos sus experiencias y sus conocimientos. Síganos en Alas y Raíces a través del Facebook. Tenemos varias actividades más y en nuestra página de alasyraíces.gov.mx está toda nuestra programación. Gracias a todos y a todos los que nos sintonizaron y nos estamos viendo muy pronto. Gracias. Gracias.